Hola a todos, mi nombre es Alejandra Croci y vamos a continuar hablando de revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatorizados en la evaluación de tecnologías sanitarias, específicamente resultados y aplicación en la evaluación de tecnología sanitaria. Nuestra hoja de ruta va a ser la siguiente. Empezaremos con la interpretación de los resultados de una revisión sistemática y luego cómo se aplica estos resultados a la respuesta de nuestra pregunta en una evaluación de tecnología sanitaria. En relación a los resultados, empezaremos con algunos conceptos que ya están incorporados, que ya deberíamos haber aprendido, y luego nos introduciremos en lo más nuevo. Como se ha mencionado anteriormente, es frecuente que en una revisión sistemática se deban reportar los resultados en forma individual, no pudiendo hacer un resumen cuantitativo, es decir, no se puede hacer la combinación de los mismos. Y en estos casos, los estudios individuales son reportados como riesgo relativo, odds ratio o curvas de sobrevida, o la combinación de los tres. Los resultados pueden ser expresados en RR, OR o curvas de sobrevida. Vamos a dar un ejemplo, en este caso, de diferencias de medias. Y cuando todos los estudios utilizan la misma escala de medida, podemos nos brinda la media como dato. En este caso tenemos una rama intervención, que es la café con cafeína, una rama control, que es el café descafeinado, y estamos midiendo una escala de irritabilidad donde se nos indica cuál es la media de esa escala con su correspondiente de vida estándar y el N de pacientes incluidos en cada rama. Podemos hacer una diferencia de medias, que sería la media de la intervención menos la media del control. En este caso, 20 menos 33. Nos da un resultado de menos 13 puntos. Hay que aclarar que en el caso que la diferencia de medias no dé 0, quiere decir que no existe diferencias entre ambos grupos. Respecto al resultado que nos dio anteriormente como diferencia de media de menos 13, lo podemos expresar con palabras. Podemos decir que, por ejemplo, en promedio los participantes con la intervención, es decir, con cafeína, puntuaron 13 puntos menos en la escala de irritabilidad. O bien, en promedio, la intervención redujo la irritabilidad en 13 puntos de la escala de irritabilidad. En el caso que esa diferencia nos hubiera dado más 13, es decir, hubiera sido positivo, podemos decir que en promedio los participantes con la intervención puntuaron 13 puntos más en la escala de irritabilidad, o bien, en promedio la intervención aumentó la irritabilidad en 13 puntos de la escala de irritabilidad. Ahora vamos al concepto de lo que es un metaanálisis. Un metaanálisis combina los resultados de 2 o más estudios y lo que intenta es estimar un efecto promedio o un efecto común de esos estudios. Es una parte de la revisión sistemática. ¿Para qué hacer un metaanálisis? Cuantificar los efectos de las intervenciones y su incertidumbre. Podemos incrementar la potencia al combinar varios estudios. Se puede incrementar la precisión también al combinar. Se puede explorar las diferencias entre los estudios, porque el metaanálisis nos brinda datos que nos permite hacer esa exploración. Se pueden resolver controversias entre estudios contradictorios, es decir, puede suceder que un estudio nos dé que la intervención es positiva y otro estudio nos da que la intervención es negativa. Entonces, al combinar esos estudios, nos permite hacer un promedio y ver, bueno, qué fue más importante, si lo positivo o lo negativo. Y también un metaanálisis permite generar nuevas hipótesis. ¿Cuándo no conviene metaanalizar? Porque el metaanálisis no siempre se puede realizar. Es lo que nosotros llamamos mezclar manzanas con peras. No se puede mezclar cualquier cosa en un metaanálisis. Cada estudio incluido en el metaanálisis debe responder la misma pregunta. Se tiene que considerar las comparaciones y los desenlaces, y también requiere una valoración subjetiva del estudio. La combinación de una mezcla amplia de estudios da respuesta a preguntas amplias. La respuesta puede no tener sentido y efectos genuinos y pueden pasar desapercibidos si los estudios son muy diversos. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con los estudios que se incluyen en un metaanálisis. Hay que analizar mucho la validez interna de ese estudio para que nuestro metaanálisis después nos dé un resultado con sentido.
Cuando no conviene metaanalizar, está el concepto de que si uno mete basura en un metaanálisis, va a salir basura de ese metaanálisis. Un metaanálisis es bueno si los estudios que se introducen son buenos. Los estudios que están incluidos en un metaanálisis pueden estar sesgados, entonces los resultados de ese metaanálisis van a ser incorrectos y puede llegar a dar una mayor credibilidad y estimar intervalos de confianza más estrechos de estudios que ya vienen sesgados. Y si hay sesgos de informes importantes, puede pasar un conjunto no representativo de estudios, puede generar un resultado engañoso. Entonces, volviendo al metaanálisis, hay que tener mucho cuidado con lo que uno introduce, porque si lo que uno introduce no es de buena calidad, lo que va a salir no es de buena calidad y puede llegar a afirmar o reforzar un concepto y uno piensa que es válido cuando en realidad no lo es. ¿Cuándo es que uno puede realizar un metaanálisis? Cuando más de un estudio ha medido un efecto. Ahí podemos realizar. Cuando los estudios son suficientemente similares como para producir un resultado útil y con sentido. Cuando el desenlace se ha medido de modo similar en todos los estudios que yo voy a introducir en mi metaanálisis. Y cuando los datos están disponibles en un formato que podemos utilizar, porque hay que tener en consideración que el estudio nos tiene que brindar los datos de una manera que uno los pueda introducir en un metaanálisis. ¿Cuáles son los pasos de un metaanálisis? Primero tenemos que identificar las comparaciones a realizar. Tenemos que identificar los desenlaces a reportar y los estadísticos que se van a usar. Debemos extraer los datos de cada estudio relevante que hemos seleccionado. Combinar los resultados para obtener una estimación del efecto combinado, explorar las diferencias entre los estudios y luego interpretar los resultados que nos da ese metaanálisis. Acá vemos representado lo que es un metaanálisis. Tenemos a la derecha una gráfica que se llama Forest Plot y bueno, y después tenemos diferentes componentes del metaanálisis. Para empezar, tenemos en el encabezado, nos indica la comparación. Es decir, tenemos el café cafeinado versus el café descafeinado. Ahí lo vemos. A la izquierda tenemos una columna donde se lista todos los estudios que fueron incluidos para este metaanálisis. Luego tenemos unas columnas donde se introducen los datos crudos de cada estudio. Esto se obtiene de cada estudio y se introducen en este metaanálisis. En la parte inferior tenemos los totales por grupo. Luego tenemos una columna que es el peso que se le da a cada estudio. O sea, el metaanálisis calcula el peso relativo que tiene cada estudio en función generalmente del número de pacientes reclutados. Luego nos da otra columna en donde nos da la estimación del efecto para cada estudio con su correspondiente intervalo de confianza. Y finalmente, la estimación del efecto para cada estudio con el intervalo de confianza de manera gráfica. Y ahí podemos ver cada estudio graficado. Por debajo tenemos la escala, ¿tá? Y la dirección del beneficio. A la derecha favorece al descafeinado, al café descafeinado, que es el control, y a la izquierda favorece al café con cafeína, que es la intervención. Luego nos da un resultado de la estimación combinada y que es representado por un rombo en el gráfico, con su correspondiente intervalo de confianza. En un metaanálisis se habla mucho de la heterogeneidad, que es una variación o diferencias. Y existen tres grandes tipos de heterogeneidad en un metaanálisis: la clínica, la metodológica y la estadística. Con respecto a la heterogeneidad clínica, puede deberse a los participantes, por ejemplo, que tengan diferente condición, diferente edad, género, o sea, que no sean comparables estos participantes. Puede haber una diversidad, una diferencia en la intervención respecto a la intensidad de la dosis, la duración, el modo de administración, es respecto a la clínica. Y luego la medida de desenlace. Puede ser que haya diferente duración del seguimiento, el modo en que se midió ese desenlace, el punto de corte. Todo esto son causas de heterogeneidad de un punto de vista clínico. Después tenemos la diversidad o heterogeneidad metodológica, que es respecto al diseño del estudio, que podemos estar comparando un aleatorizado versus un no aleatorizado, un cruzado versus un paralelo,
Una aleatorización individual versus por conglomerados, o sea, el diseño es diferente. Y la realización, un riesgo de sesgo, por ejemplo, la ocultación de la asignación, el enmascaramiento, la estrategia del análisis, o sea, todo esto es una heterogeneidad de un punto de vista metodológico. Y luego tenemos la heterogeneidad estadística, que va a siempre existir una variabilidad aleatoria. Es decir, esta heterogeneidad siempre va a existir y la heterogeneidad es la variabilidad entre los efectos evaluados en los distintos estudios, que puede estar causada por diversidad clínica y metodológica, que ya lo hemos visto, es lo opuesto a la homogeneidad, es decir, un estudio heterogéneo es lo contrario a un estudio homogéneo, es decir, la intervención en un estudio homogéneo tiene el mismo efecto en todos los estudios. Los resultados de los estudios difieren más unos de otros que si la variabilidad aleatoria fuera la única fuente de las diferencias entre estimaciones de efectos de la intervención. Es decir, la heterogeneidad estadística siempre va a ocurrir. Cuanto más baja sea esa heterogeneidad, es decir, va a ser más atribuible a la estadística. Si tenemos una heterogeneidad más elevada, tenemos que empezar a pensar en una heterogeneidad clínica o una heterogeneidad metodológica. La heterogeneidad está representada en el metaanálisis en la parte inferior por el I cuadrado, que cuando el I cuadrado es menor a 40%, se considera que es un metaanálisis con escasa heterogeneidad. En nuestro ejemplo, el I cuadrado fue de un 30%, con lo cual podemos decir que fue con una heterogeneidad baja. Vamos a ver un ejemplo de metaanálisis. En este caso es un metaanálisis de un estudio de reparación endovascular versus reparación abdominal o estándar de un aneurisma de aorta abdominal. Se compara la intervención por endoprótesis versus la intervención abierta. Y lo que aquí se quiere evaluar es la mortalidad a corto plazo. Todo eso se ve en la parte superior del metaanálisis. Vemos que el resultado final nos da un odds ratio de 0,33 con un intervalo de confianza de 0,20 a 0,55. Con lo cual, nosotros podemos decir que existe una reducción del 66% con un intervalo de confianza del 80% al 45% en el riesgo de mortalidad hasta los 30 días con la cirugía endovascular comparada a la convencional. Esto es lo que permite concluir el metaanálisis que se hizo acá. Luego tenemos otro metaanálisis, por ejemplo, que es la mortalidad intermedia. En el caso de la mortalidad intermedia, vemos que el resultado fue de 0,92 con un intervalo de confianza de 0,75 a 1,12 y el metaanálisis de abajo nos muestra la mortalidad a largo plazo. Y vemos que el resultado final nos da un odds ratio de 0,98 con un intervalo de confianza de 0,83 a 1,15, con lo cual estos dos metaanálisis nos permiten concluir que la mortalidad a mediano y largo plazo no muestra diferencias entre los grupos, es decir, entre el tratamiento endovascular o entre la cirugía convencional. No existen diferencias en mortalidad a mediano y largo plazo. Acá, este metaanálisis lo que mide es la reintervención que ocurre hasta los 4 años luego de la cirugía. Y vemos que el odds ratio nos da un total de 0,56, con un intervalo de confianza de 1,04 a 6,33. Eso lo que nos indica es que se requieren mayores reintervenciones entre el mes y los 4 años en los pacientes tratados con endoprótesis comparado con los pacientes que fueron tratados con cirugía convencional. Luego se evaluó en este metaanálisis, en el de arriba, las muertes de origen cardíaco y vemos que el odds ratio final es de 1,14 con un intervalo de confianza de 0,86 a 1,52 y el metaanálisis de abajo nos muestra las complicaciones, las muertes de origen cerebrovascular o por stroke y un odds ratio total de 0,81 con un intervalo de confianza de 0,42 a 1,56, con lo cual podemos ver que las muertes de origen cardíaco y cerebrovasculares o por stroke no mostraron diferencias entre ambos grupos, entre la reparación endovascular y la reparación convencional. En suma, todos estos metaanálisis se resumen en mortalidad a corto plazo, tenemos un odds ratio
que favorece a la endoprótesis. La mortalidad a mediano plazo y a largo plazo no muestra diferencia entre la endoprótesis y la cirugía convencional. En las reintervenciones tenemos un aumento en las reintervenciones en la rama que se le hizo la cirugía endovascular en comparación a la cirugía convencional. Y las muertes por strokes y las muertes de origen cardíaco no muestran una diferencia entre los grupos. Entonces, luego de haber realizado todos estos metaanálisis, de haber visto estos resultados, ¿cómo podemos expresar en palabras un mini resumen de todo lo que hemos visto? Podríamos decir que de varios estudios que muestran un beneficio para la cirugía endovascular en la mortalidad a corto plazo comparada con la cirugía convencional, que eso lo vimos en el primer metaanálisis. Pero este beneficio no se mantiene a mediano y largo plazo. También podemos agregar que el riesgo de reintervención en los pacientes intervenidos de forma endovascular es mayor que en aquellos que tuvieron una cirugía convencional. Y finalmente que no se observaron diferencias entre ambas intervenciones en lo que respecta a las muertes de origen cardíaco o por stroke o de origen cerebrovascular. Eso sería una conclusión de todos los metaanálisis que fuimos viendo a lo largo de esta presentación. Les agradezco muchísimo su atención y cualquier duda estamos a las órdenes.